Dos cadáveres, segunda parte, escrito y narrado por Ragnarok. Ya habían pasado 2 semanas desde que vivía en mi nueva casa, y ni una sola de mis pesadillas había regresado. Pensaba que aquello no había sido más que un desagradable fortuito, solamente una serie de pesadillas inexplicables, sin ninguna conexión con la realidad. Sin embargo, más pronto que tarde, mis pesadillas regresaron. En la primera pesadilla que tuve en mi nueva casa, estaba yo sentado en el sillón de mi sala, cuando comencé a escuchar unos ruidos muy extraños, como quejidos de ultratumba, o más bien como tripas que se retorcían. Aquel sonido venía del mismo maldito patio causa de mis pesadillas. A medida que me acercaba, miraba cómo el suelo se distorsionaba y se retorcía, como si fuera una sábana. Abrí la puerta trasera y vi que allí donde había cavado, el hueco aún estaba hecho, como si yo no lo hubiese tapado. Tuve tanto miedo que la pesadilla no pudo continuar. Aquello ya era demasiado, mucho más que las pesadillas que cualquiera suele tener. Era muy raro que todas las pesadillas tuvieran en común el patio de mi antigua casa. Yo debía hacer algo en aquel momento, pedir ayuda a un brujo, a un consejero o tal vez a un psicólogo, lo que sea. Yo no debía enfrentar aquello solo. La segunda pesadilla de la nueva casa vino como continuación de la anterior, como si todo fuera una historia que algún ánima quisiese mostrarme. Estaba yo frente a aquel hueco en el patio de mi vieja casa, y al acercarme vi que en el fondo estaba aquel barro espeso, aquella tierra mezclada con un líquido rojo y fétido. De pronto aquel hueco comenzó a hacerse más y más grande, y en aquella sustancia viscosa, roja y podrida, yo vi flotando 2 cadáveres. Ya bien entrada la noche, mis ojos se marcaban por la falta de sueño. Aquellas pesadillas me lo habían quitado. Yo no quería aceptarlo, pero aquella cosa roja que encontré cuando cavé en mi antiguo patio indicaba que esto era más que una pesadilla necia, era algo real. Estaba llegando a mi límite, a mi punto de quiebre. Ya no eran mis pesadillas durante la noche. Durante el día no podía dejar de pensar en ello, y las personas que me rodeaban ya empezaban a notar en mí un comportamiento errático. Me asustaban los perros, las sirenas de policía y hasta las noticias, que todas me hablaban de asesinatos y de cuerpos enterrados. Luego, aquel mismo día en mi trabajo, pude echarme una siesta después de comer, en el comedor de la empresa donde trabajo. Tan cansado estaba que me dormí muy fácilmente y soñé de nuevo. Estaba en mi patio y la tierra me hablaba, dos voces que me decían: sácanos, sácanos de aquí, es horrible estar aquí. Pegué un brinco en la mesa y todos lo notaron. Yo no dije más y me fui. Una de mis compañeras, que trabajaba en la primera planta, era medio bruja o algo más. Yo me cité con ella en un restaurante para hablarle de mi problema. Le conté todo y ella, después de hacer unas cosas raras en mis manos y con unas cartas, cosas de brujas quizás, me dio una interpretación que me pareció arbitraria y antojadiza. Me dijo que mi vida anterior estaba ligada a una historia de suicidio que me estaba persiguiendo en mi vida presente. Ella me ofreció su ayuda, pero a mí no me gustó nada su interpretación tan escalofriante. Tal vez un psicólogo podría darme una más científica que no implicase un suicidio. Estuve yendo al psicólogo por un tiempo, y con algunos fármacos las pesadillas se fueron. Ya han pasado un par de años y no he vuelto a tener ninguna pesadilla. Sin embargo, algo que ocurrió la semana anterior me dejó completamente helado. Vi en las noticias que en el patio de mi antigua casa habían encontrado huesos pertenecientes a 2 esqueletos, uno de un hombre y otro de una mujer. Por un momento creí que yo sería al menos sospechoso de homicidio,
pero según dijo el capitán de la policía en televisión, el hecho había ocurrido hace al menos 12 años, y para entonces yo vivía en mi casa con mis padres. Según supe después, las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas, y todo parece indicar que se trató de un crimen pasional cometido por quien estuvo en aquella casa antes que yo. No es mucha coincidencia que yo soñara con dos cadáveres en mi patio y que tiempo después resulte que en verdad lo sabía. Tuve suerte de no cavar un poco más aquella vez, que no me habría gustado lo que hubiese hallado allí. Seguramente hoy estaría loco si hubiese cavado solamente un poco más.